Saludos a todos, banda. En las noticias más importantes del día de hoy vamos a estar tocando dos temas para mí bastante interesantes y comenzaremos con las fuertes declaraciones del señor Abel Sánchez, como muchos recordarán, el ex entrenador, quien en su momento fue entrenador de uno de los noqueadores más brutales que tenía el boxeo en ese momento. Hablamos, por supuesto, del señor Abel Sánchez y de Gennady Golovkin, quien el señor Sánchez, con su ojo experimentado, bajo su experiencia, bajo incluso lo que vivió en aquellos tres icónicos combates, en aquellos dos icónicos combates, entre su peleador Gennady Golovkin y Canelo. Digo dos porque lógicamente, o corrijo, en la tercera pelea, para la tercera pelea de Golovkin y Canelo, ya el kazajo no estaba con Abel Sánchez, pero bueno, dos combates son suficientes para tener la experiencia suficiente y decir más o menos lo que piensa, o más o menos cuál es su predicción en cuanto un posible rival de Canelo. En este sentido, Abel Sánchez calificó de ridículo la acción o la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford, o al menos la hazaña que quiere lograr Terence Crawford con este combate. Supuestamente él, por supuesto, supuestamente él, porque todos sabemos que todos los peleadores, o al menos los últimos peleadores que han dicho esto de Canelo, de que lo van a noquear, de que le van a ganar, de que pueden hacer una gran pelea, al menos tomando como ejemplo el combate de Canelo y Jermell Charlo. Esto, por supuesto, causa o genera dudas entre los aficionados. Claro está, como yo bien lo he mencionado, que Terence Crawford no tiene esa reputación como que de engañar a la gente o de engañar a sus fanáticos. Yo la verdad siento de que si Terence Crawford dice que puede hacerlo, creo yo que al menos va a intentar hacerlo todo, ¿no? No creo que vaya a suceder lo mismo que Jermell Charlo, o no creo que vaya a suceder lo mismo en combates como Kovalev, que después de que perdieron contra Canelo salieron diciendo no, pero es que no podía, pero no es que el peso, pero no es que... Es decir, no colocar excusas, ¿no? Yo pienso que Terence Crawford no lo hará. Y que, como bien dijo David Benavides, no me sorprende si Terence Crawford se lleva la victoria ante Canelo, porque lógicamente es un peleador mucho más completo que Canelo, y tampoco me sorprende si sale derrotado por el factor de peso. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Abel Sánchez? Abel Sánchez considera incluso que Canelo va a noquear a Terence Crawford y que la pelea se va a acabar de un momento a otro. Específicamente el señor Abel Sánchez dijo: es una pelea ridícula, yo pienso que Crawford es demasiado pequeño. Canelo es, en mi opinión, la cara del boxeo ahora mismo. Mira su currículum. Aquí unas declaraciones que, bueno, para muchos fanáticos, al menos los que no aceptan a Saúl Canelo Álvarez, no les parecen del todo correctas cuando uno se refiere a Canelo sobre si eso no es la cara del boxeo. Yo pienso que mediáticamente, comercialmente, en cuanto a ventas, tal vez, dependiendo de contra quién se enfrente, porque esos últimos combates no es que han sido un sold out total, sí es de alguna manera la cara del boxeo. Hablando, ojo, hablando mediáticamente, hablando polémicamente y hablando en cuanto a ventas, por allí más o menos, ¿no? Porque si hablamos de como bien dice Abel Sánchez, su currículum, sí, tiene grandes peleadores allí, pero siento yo que Canelo Álvarez de alguna manera ha tomado demasiadas ventajas con ciertos peleadores y sus últimos combates, seamos honestos, ha hecho combates muy poco atractivos contra boxeadores realmente mediocres. Para muestra, veamos el ejemplo de Edgar Berlanga. Pero bueno, el señor Abel Sánchez, el estratega, también detalló, ¿no? Recordó un reto similar al que enfrentó Gennady Golovkin y cómo Terence Crawford podría aprovechar sus propias ventajas. Abel Sánchez dijo: pienso que es una buena pelea por un rato. La velocidad de manos de Crawford será como cuando Golovkin peleó contra Kell Brook. La velocidad de mano fue evidente al inicio del combate, pero conforme la pelea avanza, Canelo va a empezar a golpearlo fuerte y pienso que la pelea termina en algún momento entre el 9º y el 12º round. Este es un muy buen ejemplo
el que coloca aquí a Abel Sánchez para más o menos tener, ¿no?, una idea de lo que podría suceder entonces en este combate de Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez. Y sí, si recordamos un poco lo que fue esa pelea de Gennady Golovkin y Kell Brook en aquel momento, vaya que Kell Brook complicó en varios asaltos a Golovkin, logrando conectarlo muy eficazmente, muy sólidamente en diversos asaltos, pero al final el martillaje, ¿no?, el tonelaje de Gennady Golovkin lo llevaron a que la esquina de Kell Brook detuviera la pelea. El tamaño como factor clave, asegura Abel Sánchez, que es algo realmente importante, ¿no? Cualquier cosa con la que Canelo lo golpee le va a hacer daño. Abel Sánchez aseguró que Canelo va a detener a Terence Crawford y asegura, ¿no?, que la diferencia de tamaño entre Canelo y Terence Crawford, a pesar de que ambos son más o menos del mismo tamaño, pero claro, Canelo Álvarez ya tiene mucho más tiempo en dicha división, está más, digamos, más asentado en ella, será un factor pero muy clave. Ya veremos qué sucede, ¿no?, en cuanto a eso. Abel Sánchez también dijo: absolutamente pienso que cualquier cosa con la que Canelo lo golpee le va a hacer daño. No podrá atraparlo temprano porque, como dije, esa velocidad, la velocidad de pies y la velocidad de manos de Crawford, es un gran peleador en su propio peso. Cuando peleó contra Madrimov en su última pelea nos mostró que no puede realmente. El peso hace una diferencia, no importa cuánto peso gane y cuánto haga para intentar llegar a ese nivel, 168 va a marcar la diferencia. Fueron entonces las declaraciones del señor Abel Sánchez, quien, abre un gran debate entre los fanáticos. Hay muchos que opinan lo mismo que él, hay otros que consideran y confían, como fieles fanáticos de Terence Crawford, que el nativo de Omaha sacará adelante su pelea, hará lo que tenga que hacer o lo que sea necesario para llevarse la victoria. Hay mucha confianza en su equipo, hay mucha confianza en su campamento, hay mucha confianza en Bumac, su entrenador, y hay mucha confianza en sí mismo. De hecho, Terence Crawford ha dicho que está acostumbrado a pelear desde que tiene memoria contra peleadores muchos más grandes que él. Pero bueno, esto es algo realmente debatible. Es hora de que puedas, dejar por ahí abajo tus comentarios, banda, en cuanto a este primer punto. Como segundo punto, en las noticias más importantes, esto que quería informarles sobre Deontay Wilder, un Deontay Wilder que se ha desaparecido, ha tenido más de un año desaparecido después de su última derrota. Es más o menos entendible. Quisiera hablarles un poco sobre él, para los que por supuesto hemos seguido la carrera de Deontay Wilder. Este mismo ha reaparecido y ha asegurado que ha perdido la confianza en sí mismo, que la había perdido durante todo el año de ausencia que tuvo, ¿no?, después de haber perdido. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, para no extenderme demasiado en cuanto a este punto, Deontay Wilder se encuentra bien, se encuentra recuperado, ha estado ya entrenando, ha estado haciendo ciertas cosas, está planeando regresar al ring, ha tenido varias ofertas, según él, bastante interesantes. Por allí hay buenos combates para él, como por ejemplo una pelea contra Andy Ruiz, como por ejemplo una pelea contra Anthony Joshua, y como por ejemplo él mismo lo detalló, que muy posiblemente se terminará dando la pelea de la que se habló muchísimo, ¿no?, mediáticamente, que es la pelea de Deontay Wilder contra Francis Ngannou. En este sentido, Deontay Wilder no cerró la posibilidad de que ambos realicen un combate, entendiendo que Francis Ngannou también viene de un revés en lo que fue su actuación en el boxeo, y por supuesto Deontay Wilder no ha tenido las mejores de las rachas. Deontay Wilder asegura que nunca había tenido un momento en su vida donde hubiese perdido tanto. Todo esto ha sido un aprendizaje. Muchos atribuyen que Deontay Wilder ha perdido el ojo del tigre y esto lo ha llevado a ser derrotado, por supuesto. Se puso por allí a estar consumiendo mucha ayahuasca, cambió como un poco, ¿no?, esa animalidad con la que él venía, esa agresividad, ese poder de intimidación sobre sus rivales en esas peleas que nos regaló y nos brindó grandes
knockouts. De cualquier manera, como yo lo digo, Deontay Wilder sin duda alguna marcó un precedente en esta era actual del boxeo y en la era de los pesos pesados. De hecho, Deontay Wilder para mí ha sido uno de los fundamentales, uno de los pilares fundamentales que ha revivido la división de los pesos pesados. Es decir, gracias a él y a los knockouts que venía propinando, hizo que muchos fanáticos miraran hacia la división de los heavyweights y después de él o de la mano con él. Pero claro, los knockouts de Wilder eran más llamativos. Venía por supuesto Tyson Fury, venía Dominic Breazeale, venía Ortiz, después apareció por ahí Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua por supuesto, y bueno, todos esos nombres. Pero siento yo que sí había como que más enfoque en Deontay Wilder, y eso hay que agradecérselo gracias a sus knockouts, ¿no? Pero ciertamente era otro tipo de peleador para ese entonces, comparándolo con lo que es el peleador de hoy en día. Igual esperemos, en resumidas cuentas, lo que Deontay Wilder nos quiere decir o nos dijo es que no se retira del boxeo, que se mantiene activo, que está trabajando ya en su próxima pelea y que espera recuperarse o espera brindar el mejor de los desempeños y retomar ese camino, ¿no? Ese rumbo hacia las victorias. Pero bueno, banda, nada, como siempre, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Es el video informativo del día de hoy con las noticias más relevantes del mundo del boxeo, al menos en estos temas en específico. Nos mantendremos informados, banda. Gracias a todos de todo corazón por estar aquí, por mantenerse atentos. Nos vemos.